Luz y Sal. Mm, Hubo una reunión de docentes y se empezó a planificar lo que se iba a hacer para este, estas fechas, septiembre, noviembre, diciembre. Y se dijo que había eh, la posibilidad de hacer eventos y demás. Después se nos dijo que si queríamos participar para apoyar a la escuela en su crecimiento. Y eh, hice una contribución con conferencias que son ad hoc al tiempo de ahorita, que es eh, cómo aprender a vivir bien para morir en paz. Es una conferencia que tuvo éxito en Comisión Federal. Y otro profe empezó a decir que había que hablar de la muerte, pero como intelectuales. Y entonces a mí me causó ruido, pero lo escuché. Ahora ya estoy decidido a escuchar nada más y cada quien que se muera como quiera. Entonces empezó a decir que él quería presentar un zompantli en lugar de una casa del terror o una ofrenda, no me acuerdo que le habían comisionado. Y la casa y el zompantli dijo, porque eso es parte de nuestra cultura. Y dijo, y la muerte es parte de la vida. Luego dijo, porque si no mueres, no mueren los otros, ¿cómo estaríamos nosotros? No hay que tenerle miedo a la muerte, hay que verla como parte de la vida. Dijo, y quiero hablar del zompantli. Bueno, yo recordaba cosas de esas porque antes de ser cristiano estuve a la cabeza de algunos eventos de estos en nivel universidad y siempre la idea es que el alumno lo presente, lo diga, lo hable, lo exprese. Entonces el zompantli, para los que tengan la duda, era el lugar en donde se colgaban las cabezas de los sacrificios de aquellos que morían en guerra y se les tomaba como presos y se entregaban a Huitzilopochtli, al dios de la guerra y dios del sol, en México. Como cristiano, al escuchar todo lo que dijo esta persona, me empezó a dar ruido en la cabeza, pero dije, cállate, por eso te corren de los trabajos, cállate. Déjalo que hable, déjalo que diga. Incluso ya estoy pensando que las iglesias, si es que me vuelvo a reunir, tienen al pastor que quieren y tienen la iglesia que quieren. Son ovejas que están acostumbradas al café tibio o al café frío y les gusta, o sea, no quieren más porque así creen que ya son salvos. Y empecé a pensar en grabar algo y me causó mucho ruido es parte de la vida, o sea, y vas a terminar y ya no sé si quiso empezar a filosofar sobre el otro plano, no sé, pero ya no dijo más nada. Estoy diciendo más o menos lo que citó él. Como cristianos, o bueno, si tú eres cristiano, si no lo eres y quieres más o menos entender esto, bueno, quise uno esclarecer que es el zompantli, ¿no? No es un lugar en donde se adoraba a muertos, ni se celebraban muertos, ni se hablaba de muertos. De hecho, esto del Día de Todos Santos y del Día de los Muertos fue una celebración que se recuperó para variar, del culto pagano y se trajo a la iglesia romana. Constantino se dedicó a eso, a conquistar pueblos y a copiar cultos religiosos y adaptarlos a la iglesia romana. El Concilio de Trento tiene todas esas situaciones. De hecho, cuando Martín Lutero pone sus 95 tesis, estaba celebrándose o se iba a celebrar el Día de Todos Santos, 31 de octubre, contrarrestando las fiestas paganas de brujas y demonios y cosas de esas que hoy le llamamos Halloween, y que por cierto también se nos pidió que hiciéramos algunos eventos
Afortunadamente yo no me tuve ni que negar porque no voy a estar en esa etapa. Entonces no tuve que dar mi posición teológica, la hubiese dado si me hubiesen solicitado algo que fuera en contra de las ordenanzas de mi Dios. Um, y si lo hubiese hecho, de todas maneras hubiera puesto la posición de la iglesia cristiana, lo he hecho en todos los eventos que hago. La fusión de esperar a los muertos y de hacerles ofrendas y de ponerles cosas, fue una fusión entre lo azteca, lo náhuatl, que era el pueblo dominante, era el pueblo imperio eh, azteca, porque de hecho primero estuvo la cultura teotihuacana, después desapareció y no hay explicación de por qué desapareció, y los aztecas tomaron esa ciudad y la volvieron el imperio azteca. Ese fue el imperio que fue controlado y dominado por Hernán Cortés en 1521, el 13 de septiembre, por cierto, martes, por si tienes dudas. Y, y la fusión era con la idea de que la gente creyese, ¿no? La guadalupana, la pintura esa que la gente sigue yendo a venerar como milagrosa y como sobrenatural y como no sé cuántas cosas le han inventado, que probablemente las tenga. Los demonios hacen todo lo necesario para que tú creas en una piedra, en una hoja, en un árbol, en un pedazo de ayate. Pero era con la idea de que se fusionaran las creencias. Entonces de ahí nació que pusiéramos, por ejemplo, Mistli, ahorita que se va a poner de moda en noviembre. Todo el mundo va a querer ir allá o va a mandar a sus alumnos y demás. Se ponen las ofrendas de los niños y las ofrendas de los adultos y se coloca flores y se tocan campanas y se ponen velas. No voy a tardarme mucho en eso. De hecho, el video sí es un poquito largo, creo. Pero no quiero meterme en esa otra idea porque no es la intención. De hecho, sintetizando esa idea eso es pecado. Si tú pones comida creyendo que va a venir un alma a comerla, es pecado. Si tú crees que tus muertos vienen al panteón, eso es pecado. Si tú le vas a hablar a tus muertos al panteón, eso es pecado. Si tú vas a rezarle a tus muertos para que estén en buen descanso, eso es pecado. Si tú dices que en paz descanse, eso es pecado. Si tú dices que, por ejemplo, te volviste cristiano y que tú oras por tus muertos para que se vayan al cielo, eso es pecado. Y la Iglesia romana comparte la idea de que no es pecado, que es verdad, que hay un purgatorio, tú pagas penitencias en la tierra por tus muertos y ellos se van al cielo. De hecho, de ahí nacieron las 95 tesis de Martín Lutero, las famosas indulgencias. Tú pagabas para sacar a tus muertos del purgatorio y los mandabas al cielo e incluso del infierno, decía el promotor de las indulgencias, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre, no voy a decir una sandez, pero él decía que incluso si María hubiera sido una prostituta, recuerda que para ellos María es una virgen santa y se murió virgen. Si hubiera sido una prostituta y tú dabas tu indulgencia antes de que cayera la moneda en el cofre, en el donde estabas dejando tu indulgencia, ella ya hubiera salido del infierno. Martín Lutero dijo que no era cierto. Martín Lutero era un estudioso del derecho y de las escrituras y sabía que no era cierto. Y de ahí empezó la famosa revolución o la famosa reforma protestante, ¿no? Entonces todo lo que te acabo de decir pues, es una herejía. Si tú pones ofrenda, por ejemplo, yo lo que pensé es, dije, si me van a poner ofrendas, pues yo voy a explicar que simplemente es algo que es costumbre mexicana y que se contempla la idea de, pero que no es verdad. Lo iba a decir y se acabó. No debes hacerlo si dices que eres cristiano. Así seas cristiano guadalupano, no debes hacerlo. No debes creer que tus muertos van a venir, porque es una herejía. Dios lo explica en el mismo Jesús, lo explicó, Dios Hijo. Él dijo que en la famosa no parábola, sino la explicación de un hecho, cuando habla del rico y Lázaro, él dice que Lázaro terminó en el cielo
y el rico en el infierno. Y ninguno de los dos podía pasar a ningún otro plano. Y que era pecado, lo dice en el Antiguo Testamento, invocar muertos, ir a agoreros, etc. De hecho, con Saúl hay una controversia. ¿Qué pasó ahí? Si subió el espíritu de Samuel o no, o en su gracia Dios, ¿qué pasó? ¿No? Porque nosotros no debemos de hacer eso. De hecho, por eso a Saúl se le dijo, entre eso y porque nunca obedeció. Se le dijo, tú estás fuera, tú vas a morir, tu descendencia va a morir y tú no tienes derecho a nada. Entonces, no peques. Si tú crees en el Señor Jesucristo, en el Cristo bíblico, y ya leíste todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pues sabes que eso es pecado. Ni siquiera insinuar que pones, porque hay gente que pone incluso los vicios del muerto. O sea, yo no puedo entender cómo le puedes poner la basura que lo llevó al infierno para que la vuelva a consumir. Pones cigarros, pones cervezas, pones pulque, pones sus adicciones y dices que eso es bueno, ¿no? Es un pecado eh, que te puede mandar al infierno, igual que mentir, igual que fornicar, igual que etcétera, etcétera. Entonces, no es idolatrar a los muertos. No, si quieres recordar a tus muertos, está bien, o sea, la Biblia dice llorad con los que lloran. Jesús andaba en los funerales y no decía condenados y demás. No, o sea, tú tienes derecho a tu duelo. Tanatológicamente hablando, tienes derecho a tu duelo. Tienes derecho, de hecho, incluso es terapéutico tu duelo, ¿no? Decirle a tu muerto, perdón, decirte a ti mismo, ya, hacer tu ritual que entierre al muerto, que lo dejen donde haya ido y tú continúes. E incluso les he dicho a la gente con la que he trabajado tanatología, recuerda lo bueno que hizo por ti y piensa donde te esté viendo. Si quiere que estés toda la vida lloriqueando por él, le haces algo bueno, lo ayudas, lo sacas adelante, lo sacas de donde esté. No, o sea, finalmente apropiate de las cualidades del muerto y úsalas en tu vida. Eso hacen los japoneses, no son cristianos. Ellos creen que el antepasado dejó un legado moral y ellos lo practican, ¿no? Por eso les duele tanto cuando deshonran a sus antepasados. Um, y pensé en qué libros usar de la Biblia para hablar de esto, ¿no? Pensé en el rico y Lázaro, pensé en Jesús diciéndole a todo el mundo, después de la vida viene o el cielo o el infierno, y al citar algunas parábolas que él usó para hablar del infierno, y fue el que más habló del infierno. Pero cuando oí a este señor diciendo es parte de la vida, la muerte, simplemente es una transición, dijo él, así como de, no explicó más. Y yo tampoco iba a entrar en el debate, era una hora que yo ya quería. Um, Pensé en un libro que habla de la vida, de qué es la vida, por qué vivirla, y que además seguramente lo de haber leído Friedrich Nietzsche, y seguramente un Schopenhauer lo debió de haber leído, y seguramente un Voltaire lo debió de haber leído, y es el libro de Eclesiastés. Y digo, lo tuvieron que haber leído porque en ese momento todavía la Biblia no salía de muchos lugares públicos. O sea, todavía estaban en esta transición de la ruptura del cristianismo por el racionalismo o idealismo racional. Y pensé en Eclesiastés. No voy a citar todo el libro porque son muchos capítulos y muchas cosas, pero quiero citar pedazos que hablan sobre la vida y el sentido de estar vivo. Y es un libro que de verdad me dice muchas cosas que no tiene caso. O sea, perdón, te voy a espolear el libro. Habla de palabras claves cuando lo leas, que es vanidad. Vanidad es futilidad, no tiene sentido, no tiene caso. Hay momentos en los que el libro se va a extremos que uno haría impensables, mientras por un lado te dice Dios en Proverbios, sé sabio, Él te dice ni mucha sabiduría ni mucha maldad.
porque todo es vanidad. Ni mucho trabajo, ni mucho placer, porque es vanidad. No te esfuerces tanto, porque al final todo se va a quedar por ahí y no lo vas a disfrutar, no lo vas a gozar. Todo es vanidad. Y el libro abre así diciendo, todo es vanidad. O sea, yo probé todo. Dios me puso en una posición en la que pude. Salomón escribe el libro y se lo escribe a su hijo, igual que Proverbios. Y él dice, yo probé todo. Y lo va diciendo, dinero, placer, sexo, trabajo, sabiduría, inteligencia, etcétera, 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 etcétera. Y dijo al final, todo es vanidad. Abre así el libro, pero cierra muy bonito. Y voy a citar ese cierre. Voy a tratar de citar esas partes, donde él va hablando de qué pasa cuando estamos vivos. Y cómo todo lo que estamos haciendo nos debería de llevar a una cosa, que nunca va a decir una persona que no es cristiana, obviamente. La persona no cristiana va a decir que es una transición, que somos energía, que somos protoplasma, que somos parte de la evolución. Así dijo él, incluso dijo, si no hubieses muerto tus antepasados, bla, bla, bla. Y, y los evolucionistas y los estructural funcionalistas y los pragmáticos y demás, pues van a decir que sí, ¿no? Pero un cristiano, bueno, al menos en este momento de que escribe el libro, todavía hay coherencia en muchas cosas, aunque dicen los que son más, los que leen esto desde otras perspectivas, que ya Salomón andaba en los albores de meterse al paganismo y ya andaba hablando cosas que no eran cristianas. Yo sigo insistiendo, tú lo lees y tú dices, pues sí, incluso da cosas biológicas que Dios determinó en nosotros. Espero citarlas. Pero al final él te dice, ¿cuál es el propósito del ser humano? El ser humano tiene un propósito. Palabra que a mí me chocaba cada que me lo decía alguien. Cuando yo le hablaba de mi necesidad de morirme, me decían, pues no, pero es que tienes un propósito. Dime cuál es. Y cuando lees la Biblia lo entiendes. Puedes estar de acuerdo o no, puedes hacerlo o no, puedes quererlo o no, puedes buscarlo o no, puede el Espíritu Santo haber entrado en tu vida y controlarte para hacerlo o no, puede que tú te hagas las ilusiones y no lo sé. Pero es glorificar a Dios, es temer a Dios, hacer justicia, ser misericordioso eh, y darle gloria a Él, es decir que Dios, todo lo que te haga y todo lo que nos haga y todo lo que esté haciendo es para darle gloria. Punto. Si ahorita me permite terminar el video, sin las interrupciones normales de aquí, quiere decir que Él quiere que esto esté en el aire, si no, no quiere. Y yo lo hago con la intención de glorificar su nombre y que entendamos que nos gastamos la vida buscando vanidad y que solamente cuando miramos, otra palabra clave que Él usa, por debajo del sol es cuando solamente buscamos vanidad. Cuando miramos por encima del sol es porque ya el Espíritu Santo está en nosotros y entonces nuestros ojos están en lo celestial y no en lo terrenal. Y empezamos a hacer cosas para lo celestial, no para lo terrenal. Y entonces Él dice, yo vi debajo del sol y vi por encima del sol. ¿Recuerdas que Él le pidió a Dios cuando empezó su reinado? Dame sabiduría. Soy un chamaco, no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a llevar a todo este pueblo. Y no quiero hacer lo malo. Mi padre dejó esto, wow. Y llevó muy bien su reinado hasta sus últimos años, cuando empezó a juntarse con los moabitas y con las moabitas. Y con todas las paganas que se fueron a acostar con él. Él terminó teniendo cultos a Baal y a Moloch y a Asera, etcétera, etcétera. De ahí se vino erosionando ya el territorio. Aparece Jeroboam
peleando el reinado, porque Dios decide partir el reino en dos, Israel y Judá. Y su hijo, que se le describe como un pusilánime y sin carácter, se queda con Judá. Joram, y el otro es Jeroboam. Jeroboam va y le pelea y le dice: oye, ¿cómo nos vas a tratar? Tu padre fue un déspota, ¿cómo nos vas a tratar? Los voy a tratar peor que él, ¿no? Porque oye a unos chamacos, ¿no? Y a los sabios que le decían: diles que los vas a tratar con cuidado, con amor, con compasión, y vas a ver que el pueblo es tuyo. Cuando hace eso, ya estaba predestinado por Dios que eso pasara. O sea, otra vez Dios trae el mal y Dios trae el bien. Entonces parte en dos porque Jeroboam dice: vámonos, nosotros no tenemos parte aquí. Cuando Joram manda a un cobrador de impuestos, lo matan, lo apedrean. Entonces él dice: no, pues él huye a Jerusalén y desde ahí gobierna. Y Jeroboam a Israel. Jeroboam es el que ya abre, oficializa el culto a los ídolos. Pone 2 becerros en Israel y dice: no van a ir a adorar a Judá, van a adorar aquí. Voy a poner becerros, voy a poner altares, voy a copiar todo lo que hacen allá, lo voy a poner aquí y aquí van a adorar, ¿no? Parecido a lo que algunas iglesias hacen. Ven que está pegando una iglesia en República Dominicana y vienen y lo copian aquí y lo hacen región 4, ¿no? O sea, mal. Nada más ponen el mismo show que ellos tienen, las mismas estéticas, pero no tienen sana doctrina. Bueno, Eclesiastés 1. Así abre el libro. 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades. O sea, todo es fútil. ¿Te acuerdas que dije que vanidad era fútil? Vacío. Que no tiene caso. O sea, estás haciendo cosas tontas, como la filosofía humana, como la psicología. En las ramas donde la psicología dice que el hombre es bueno, los humanistas, los Carl Rogers, el hombre es bueno, nada más hay que buscar su bondad, la psicología de la paz y todas esas cosas. No es cierto, o sea, el ser humano está caído. Bueno, eso es vanidad. Vanidad de vanidades, el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así abre, o sea, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo. ¿Qué provecho tiene el hombre de su trabajo con que se afana debajo del sol? Debajo del sol. Ya expliqué eso para no tener lo que estar repitiendo. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Parece que estás oyendo al profe que cité, ¿no? Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelven al viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar en donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y yo diría ni la carne de sentir. Por eso hoy tenemos ideología de género, ¿no? Ojo, tú lees esto y tú dices: gracias, voy por mi soga y me ahorco. O voy por mi cianuro y me lo trago. Voy por mi pistola y me doy un tiro. Al menos yo cuando lo leí dije: pues aquí está, esto es Nietzsche, 1700 años antes. Pero él sigue y habla de muchos aspectos de por qué la vida es vanidad. Déjame resumirte un secreto que el libro maneja. No hagas todo en exceso, porque todos los excesos te van a llevar a volverte loco o a enfermarte, ¿no? O sea, modérate. Incluso la sabiduría. Nunca vas a alcanzar la sabiduría de Dios. Nunca vas a alcanzar la inteligencia de Dios. No trates de entender por qué puedes estar ahorita
Por ejemplo, como estoy grabando muy bien y de repente se cae una vaca del cielo y cae justo en mi patio de atrás. O porque de todos los vecinos tenía que tener al que está más idiático con su seguridad. O porque muchas cosas. Simplemente vas a vivirlo, vas a pasarlo y déjalo pasar. O sea, hay cosas que tienes que dejar pasar. No las vas a entender, no las vas a controlar y las tienes que dejar pasar. Y eso lo dice de la comida, lo dice del sexo, lo dice del trabajo, lo dice de la sabiduría, de la inteligencia, lo dice de la religión, lo dice de Dios, ¿no? O sea, no te vayas a los excesos. Nada más entiende que al final lo que tienes que hacer es temer a Dios, hacer justicia, ser misericordioso, porque esa es tu vida. Y es más, lo dice desde tu juventud. Empieza desde tu juventud. El problema de nuestras sociedades y el problema de por qué se cayó el cristianismo desde los tiempos bíblicos, desde el Antiguo Testamento, es porque las generaciones desisten de la labor pedagógica de el padre, enseñarle a los hijos a vivir cristianamente, conocer el temor de Dios, oír de Dios, y ellos pues obviamente su vida no es cristiana. Por eso tenemos gente en la iglesia con gorra para atrás, tatuajes, y son hijos de pastores y van y preguntan, oiga, yo no siento nada del pecado, soy cristiano. Y entonces vas a la iglesia barata, tibia, y te dice, sí, tú eres cristiano, mijo. Te siga dando dinero, sus papás son pastores, que sigan aquí invirtiéndose en darnos publicidad. Tú llena tu lámpara de aceite a la mitad y con eso entras al reino. Y yo leo las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas y te dice que a media lámpara de aceite no vas a entrar al reino. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Sin conocimiento de Dios, sin sabiduría de Dios, sin inteligencia de Dios, no hay discernimiento. Y lee el Antiguo Testamento, los horrores en la vida que vivió Israel por eso. Y posteriormente, cuando estoy leyendo todo eso, es decir, canibalismo y asesinatos a espada y niños estrellados en las murallas y mujeres embarazadas abiertas del vientre y, y mamá comiéndose a sus hijos y demás. Dices, y después el infierno, porque después de aquí, como es un pueblo no redimido, al infierno, santo Dios, ¿no? Entonces, por favor, revísalo, no caigas en el juego del cristianismo barato. Esfuérzate en lo que Dios pide, que es, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y eso lo dijo Jesús. Llena bien tu lámpara de aceite. No sé qué lleve esa lámpara. No sé si sean oraciones, no sé si sean arrepentimientos, no sé si sea tratar de vivir los mandamientos de Dios, no sé si es ser totalmente misericordioso, temeroso de Dios, obediente de Dios. No lo sé, o todo al mismo tiempo. Pero no te olvides de que Dios es primero, Dios es en medio y Dios es al final. Y todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Ezequiel, porque en todos los lugares a donde los esparcí, me pusieron en ridículo. Por eso les voy a poner un corazón de carne. Y mi espíritu estará en ustedes, para que puedan vivir el cristianismo. Por eso yo sigo insistiendo. Uno no puede vivir el cristianismo con la filosofía de la iglesia tibia. No puedes nada más ir a chillar un domingo, a reír, a aplaudir, a, a sentarte a oír 2 horas de pseudo cristianismo o 1 hora de pseudo cristianismo más la del pastorcito y decir que eres cristiano cuando tu ropa, tu hablar, tu actuar, tu forma de moverte en el mundo no lo representa, ¿no? Un cristiano fervoroso es un cristiano que está a 37.5 grados centígrados de temperatura. Pero hoy te dicen que un cristiano
puede andar a 12 grados centígrados y estar bien. Eso es cristianismo. Tú nomás di de vez en cuando que eres cristiano, que vas a la iglesia, que lees la Biblia, que haces devocionales, y vas a ver cómo la gente te va a rechazar y se va a extrañar de ti. Por Dios. Cuando oyes que alguien difama la verdad de Dios y alguien dice que la verdad es esta, y tú la sabes y tú la defiendes, entonces vas a saber lo que es ser cristiano. Bueno, sigo citando. Entonces ya dijo él que todo es vanidad. Después, en el mismo capítulo 1, versículo 14. Voy a citar pedacitos que yo entiendo que explican o representan algunas cosas, pero sí te recomiendo que leas todo el libro. Es cortito, no está complicado. No está tan complicado como Proverbios. Proverbios es muy complicado. Dice 14. Mire las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Debajo del sol, todo. ¿Por qué? Porque al final no estamos buscando a Dios, ni honrar a Dios, ni estar con Dios. Platicaba yo con alguien y me decía, no, es que yo en la noche, cuando ya no tengo nada que hacer, hablo con Dios. No. Nuestra relación es personal. Y haz de cuenta, o sea, yo sé que no lo vemos, por eso digo, haz de cuenta, que Él está aquí todo el tiempo. Porque está en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero imagínate que está a tu lado. Vas a caminar, se lo cuentas. Comiste, se lo cuentas. Vas a hacer algo, se lo cuentas. Se está complicando tu día, se lo cuentas. Ves algo bonito, agradable y le das las gracias, le agradeces por todo. Le pides el gozo, le pides que el Espíritu Santo te refuerce, que tú eres un cristiano necio, rebelde y que necesitas 1000 watts de potencia, no 100 watts. Que necesitas toda la fuerza del Espíritu Santo para vivir en este mundo caótico, ¿no? En este mundo que de repente te avienta por 4 puntos cardinales, cosas que son horriblemente tentadoras para querer hacer lo que no debes. Bien. Capítulo 2, versículo 13, 14 y 15, los estuve como subrayando de los subrayados para citarlos. Ayer lo iba a grabar, pero de verdad créeme que esto es una escandalera. Dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad. O sea, otro de sus razonamientos, ¿eh? Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad. Y como la luz a las tinieblas. Eso es esperanzador. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Hay que leer Proverbios. Proverbios, la sabiduría es Dios. ¿Quieres ser sabio? Pégate a Dios. ¿Quieres ser inteligente? Quédate en el mundo. El mundo te enseña a resolver problemas. ¿Quieres ser sabio? Vete a Dios. Y entiende lo más que Dios nos deja ver en la Biblia. Dios es el que pone la vida y pone la muerte. Dios pone la maldad, es decir, te puede traer maldad a tu vida, te puede traer vida, felicidad, alegría, gozo, bienestar. Puede traerte abundancia o puede traerte escasez. Puede traerte angustia. Al final, Él es el que determina. Y tú lo único que te toca es encomendarlo a Él y decirle, Señor, dame longanimidad. Por ejemplo, cuando son problemas, dame longanimidad, ¿no? Dame sabiduría. ¿Qué le digo? ¿Cómo hablo? ¿Qué tomo esto? ¿No hago aquello? Veo aquí, no veo allá. Esto es bueno, no es bueno, etcétera, 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 etcétera. Eso es la sabiduría y lo dice en Proverbios, ¿no? Creo que es el Proverbios 5, que todavía no entra en ese blanco y negro, verdadero y falso, lleno, vacío. Ahí todavía está explicando, yo soy la sabiduría, yo estuve antes del tiempo, yo estuve antes de la fundación del mundo, yo. ¿Quieres tener más riquezas que el oro, más riquezas que... Sé sabio, sé sabio, sé sabio, sé sabio, sé sabio. Porque el que es insensato hace lo que hacemos todos los que no somos cristianos. Y después estamos diciendo, Dios mío, hubieras entrado antes y yo no hubiera desperdiciado mi vida
en tantas cosas. Bueno, entonces, debajo del sol, todo es futilidad. Luego dice 13. He visto la sabiduría. Dice, el sabio tiene sus ojos, 14, capítulo 2. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que en un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. O sea, a veces por chiripa el necio hace bien las cosas. Y a veces por estupidez, por creer que sabes, haces estupideces. Te enajenas tanto. Hay quien cree que conoce tanto la Biblia que hasta hace predicciones del Apocalipsis. Ya viene Dios. Ya viene Dios. No dice dónde, pero ya viene Dios. Yo no sé dónde ven el arrebato, pero siguen diciéndonos a los cristianos, tú no te preocupes, nos van a arrebatar. Y veo muchos pasajes bíblicos que dicen, no hay arrebato, maestro. Daniel ayer lo terminaba. Y dice, quien aguante toda la, todo el, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Toda la tribulación será salvo. Perdón, ya va a empezar el show aquí. Dice, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí, o sea, Salomón, porque él es el que pidió sabiduría y se la dio Dios, más sabio que cualquiera, etcétera, etcétera. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? Para hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni el sabio ni el necio, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿No? Y perdón, créeme, yo estuve de acuerdo con esto. Capítulo 3. Reina Valera lo subtitula Todo tiene su tiempo. Capítulo 3. Entonces allá ya peleó con que todo lo que hacemos acá cansa. Y de verdad, cansa. A mí el cristianismo me cansa. O sea, créeme, no es... O sea, todo lo que está alrededor. Yo quisiera ser autista. Traigo estos a todo volumen. Me duele la cabeza de que los tengo a todo volumen. Porque si no los tengo a todo volumen, y de verdad a todo volumen, me entran todos los ruidos que me ofuscan. Entonces prefiero estar así como desconectado de la realidad. Me quito los audífonos y empiezo a oír, ¿no? Y ayer necedad de necedades por todos lados, entonces mejor. Bien. Todo tiene su tiempo. 3. Del 1 al 4. Todo, insisto, son pinceladas. Todo tiene su tiempo y todo se quiere, perdón, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Te suena al compañero que motivó mi video? Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Es capítulo 3, versículo 1, 2, 3 y 4. Son ejemplos porque sigue con las contradicciones. Escucha lo que dice en el 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios.
desde el principio hasta el fin. 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Eso es nosotros. 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Ese es su propósito. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Esa frase es muy profunda y me llevaría horas explicarla, ¿no? Pero Dios dice las cosas como si ya fueran hechas. Apocalipsis, por eso muchos pegaron la venida del Mesías con Apocalipsis y la redención. Por eso Pablo andaba apresurado, porque no te cases, evangeliza. No te cases, evangeliza, evangeliza, evangeliza. No te conviene además casarte, bueno, porque los tiempos se iban a poner horribles por la persecución, pero no te cases, evangeliza, o sea, dedica tu 100% a Dios. Pero si ya estás muy urgido, pues cásate, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ellos, incluso Pablo decía, los que no durmamos vamos a ser, después de los muertos, vamos a ser llevados con Dios cuando Él venga, en su segunda venida. O sea, él entendía que Él no iba a morir y Dios iba a bajar, porque otra vez había esta conexión. Lo que después nos explicaron, recuperando el Antiguo Testamento, es que un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. Aunque cronológicamente Dios hizo en día de 24 horas, en 6 días, toda la creación. Pero para Dios no hay tiempo, porque Él está fuera del tiempo. Para Dios no hay presente, pasado, futuro, porque Él está fuera del tiempo. Y Él hace las cosas, otra vez, y las dice como ya ocurridas. Tú lees el Antiguo Testamento y lees a los profetas y Él dice, mi siervo Ciro, que ni me conoció ni me va a conocer, yo bla, 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 bla. Y lo digo ahora para que sepas que cuando ocurra, yo dije que iba a pasar, porque yo soy Dios y yo sé lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, cuando Jesús incluso habla de la segunda venida, cuando tú lees Apocalipsis, todo lo cuenta en un presente continuo. Incluso cuando tú lees el 22, el que tenga sed, venga, el que tenga hambre, venga. Ven, Señor, ven. O sea, otra vez, por eso esta parte es muy, muy, muy pesada. Aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Para Dios sí. Y Dios restaurará lo que pasó. O sea, si yo desde antes de la fundación del mundo era Aramis, iba a ser redimido a los 46 años. Santo Dios. Y después iba a pasar del desbalagado que era yo al que está obsesionado con la Biblia y con esforzarme por ser cristiano todos los días. Entonces, a los ojos de Dios yo era. Y que este video ya se había grabado. Dios ya lo había visto grabado. Y Dios va a ver las consecuencias de este video. Y Dios va a ver si mi hija, espero que no me pase como dice Eclesiastés, que lo que estoy haciendo no vaya a servir para nada. Pero que mi hija lo vea un día y diga, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, voy a querer ser cristiano. Porque ahorita ella es una apóstata de 1000. Entonces, no lo sé, pero Dios ya vio lo que yo voy a hacer ahorita, al rato y mañana. Por eso es complicada esta frase, ¿no? Entonces el tiempo ya es, él está fuera de tiempo y Él sabe todo el tiempo. Por eso no entendemos qué es eternidad. 19 del mismo 3.
Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Hay quien se ha quejado de este pasaje que, no, es que, ¿cómo nos compara con las bestias? Ya estaba bien perdido. No, somos biológicamente tan iguales que por eso los psicólogos se agarraron a torturar animales para saber sobre el sistema nervioso central. Por eso hoy puedes saber que un perro sufre, siente miedo, tiene ansiedad, este, padece tu maldad, padece tu maldad. Y un gato, y por eso tienes pericos arrancándose las plumas, porque padecen tu maldad, tu ansiedad, tu brutalidad. Lo sabes por la psicología estructuralista, no lo sabes por la veterinaria. Pero ellos, biológicamente igual que tú, van a morir. Y nos dio vida igual el mismo creador. Y desgraciadamente algunos terminaron en casa de las que tengo aquí, que los torturan todos los días. Todo, 20, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. No está mal dicho. O sea, lo trascendente del ser humano es que el ser humano pecó, está destituido de la gloria, es enemigo de Dios. Nacemos en la ira de Dios. O sea, tú naces de bebé y tú crees que Dios está contigo. No, Dios tiene ira. Obviamente si te mueres a los meses de edad o al año de edad, Dios tiene misericordia y te lleva a su cielo según las escrituras porque no entiendes ni lo bueno ni lo malo y no has pecado. Hay escrituras que son contradictorias en esto porque dice Esaú aborrecí y a Jacob amé y todavía no han nacido. Para que sepas que Dios predetermina incluso a quién va a amar. Que Dios dice que a un niño le da un ángel guardián y que Dios está atento a lo que le estás haciendo a un niño. Por eso yo tengo tanto pesar en mi conciencia con mi hija, por las atrocidades que yo hacía cuando no era en Cristo. Para mí ya son atrocidades. Para un no cristiano es normal, no, son atrocidades. Porque pequé contra Dios y pequé contra ella. Entonces, somos biológicamente, somos destituidos de la gracia. Y nuestro propósito es volvernos a encontrar con ese Dios, con esa luz que Él nos dio, común a todos. Gracia para conocerlo, para hablar de Él. Tú a un niño tú le puedes decir 2, 3 cosas de Dios y Él te dice, díselo a un niño de 12 años, 13 años y ya no te dice tan fácil, porque están podridos de basura que hoy ven en la televisión, en el internet, en los celulares. Pero un niño de 8 años. Antes era más fácil tener a un niño de 14, 15 años y decirle, ¿Dios existe? Pero no había tanta porquería al acceso de un clic. ...21 del mismo 3. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Pues no, porque si eres destituido de la gloria, te vas a morir en pecado y vas a irte al infierno. Si Dios tiene piedad de ti y el Espíritu Santo te redime, entonces, Dios Padre te redime y a través del Espíritu Santo tienes justificación, santificación, glorificación, entonces te vas a ir al cielo. Pero si no, te vas a vivir odiando a tu vecino cristiano, fastidiándote la vida porque tu vecino cristiano no responde a tus fastidios y tu vecino cristiano se va a ir al cielo y tú te vas a ir al infierno, creyendo tú que eres la víctima de tus circunstancias, porque Dios te dio una luz para ver a Dios y a lo único que te dedicaste fue a ver cómo fastidiabas al cristiano.
y cómo te hacías de dinero, y cómo te hacías de amantes, y cómo te acostabas con todos, y cómo le pegabas a tus hijos, y cómo le pegabas a tus animales, y cómo gritabas, y cómo hablabas de estupideces, y cómo gastabas en Coppel, y cómo comprabas basura que nunca te llenó. Ni tu sexo, ni tus borracheras, ni tu drogadicción, ni tu prostitución, ni tus idolatrías, nunca te llenaron de nada. Así que no sabes. Ahora, sé que el animal va a estar en el cielo. Sí, lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos no pecaron. Porque ellos no pecaron. Porque ellos son sin mancha. Y ellos tienen que soportarnos. La creación nos soporta. A los no cristianos nos soporta. A los cristianos espera nuestra glorificación para que ya todo esto se acabe. Y ya venga la justicia. Se acaben lágrimas, dolor, tristeza, muerte, ansiedad, violencia. Así pues, 22. Así pues he visto, no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? O sea, disfruta lo que Dios te da, vívelo haciendo el bien. Otra vez, no te olvides, es temor de Dios, misericordia, justicia. Pero si tienes trabajo, disfruta los frutos de tu trabajo. Si tienes de comer, disfruta tu comida. Si tienes hijos, disfruta a tus hijos, no lo que hacen aquí, que destrozan la vida de los hijos. Te aventaste el compromiso de meter animales a tu casa que parece el arca de Noé, cuídalos. Tú los metiste. 4. Me volví y vi todas las violencias. 4. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en mano de los opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, es decir, a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que ni siquiera ha sido, no ha sido aún, que no ha visto las malas obras debajo del sol que se hace. O sea, dice, bendito el que ya se murió, ya no está sufriendo aquí. Pero más bendito el que ni siquiera ha existido. O sea, ni siquiera ha tenido que pasar por esta tortura y luego irse al cielo o al infierno. Otra vez, esto es schopenhaueriano y nietzscheano que da gusto. Bueno, Voltaire yo creo que leyó esto, insisto. Le he dicho a la gente, cuando le estoy hablando de Dios, le digo, mira, vas a sufrir. Tú decides si por Dios o en contra de Dios, pero vas a sufrir. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, está depravado. Estamos depravados. Porque mi carne está depravada. O sea, yo puedo tener el Espíritu Santo, puedo tener toda la gloria de Dios adentro de mí, y soy el tabernáculo y lo que sea, pero mi carne está depravada. Cuando fueres a la casa, perdón, 5. Aquí te va a hablar. Acuérdate que estamos hablando de Israel, acuérdate que estamos hablando del pueblo escogido de Dios. Y acuérdate que para ellos ir a la iglesia, perdón, ir al templo, orar, prometer y jurar, era como nosotros ahora ir al Walmart. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto,
sean pocas tus palabras. Por eso ahora he decidido callar. Sí. Ya vi que la gente necia, porque de eso habla Eclesiastés y Proverbios, los necios, si tú los tratas de convencer de su necedad, se te voltean y te muerden. Diría Jesús, no eches tus perlas a los cerdos o a los perros, porque se van a voltear y te van a atacar. No les hables de Dios, ni de la gracia, ni de la gloria, ni del alma, ni del espíritu, ni del pecado, ni de la bondad de Dios, ni la hermosura de Dios, ni de la ira de Dios, ni de este Dios plenipotenciario que te acabo de mencionar, ni este Dios todopoderoso, ni su aceidad, ni nada. No les digas nada de eso. Óyelos. Porque si ya lo hiciste una vez y ya viste su respuesta, son necios. No pueden entender. ¿Qué dice Salomón en sus proverbios? Para el sabio, la corrección le sirve. Para el necio, la corrección lo vuelve violento. Hoy el mundo cree que por tener doctorados y maestrías y estudios y demás, creen que saben. No sabes. Esto es sabiduría. El que, perdón, sigo en el 5, versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También todo esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Esa frase, esta que acabo de decir, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen, la dice Nietzsche en La Gaya Ciencia. ¿Qué va a pasar cuando el ser humano de este siglo se harte de consumir y producir? Y te puedo decir qué es lo que está pasando. Va a inventar ideologías. Te va a hacer creer que eres un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, un niño atrapado en el cuerpo de una señora, un no sé qué. Todo para sacar su pecado, para poder violar, para poder ser pedrastra, para poder hacer endogamia, para poder dar rienda suelta a sus perversiones, a sus depravaciones. Finalmente no hay Dios. Somos animales. Eso dicen ellos, que no somos creados por Dios. Somos producto de la casualidad y el azar, como si el azar y la casualidad pudiera producir algo. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no, perdón, cuando aumentan sus bienes también aumentan los que los consumen? ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no lo deja dormir la abundancia. Bueno, aquí ni somos ricos, pero aquí todo el mundo se cree popis. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en las malas ocupaciones y los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo se vuelve, yéndose tal y como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Hay un pasaje, hay un puritano que dice que en ninguna cortejo fúnebre atrás van la casa, los tesoros y el dinero. No, solo va tu cuerpo en una caja y va a la tumba. Todo lo demás se queda aquí. Por eso lo que tengas aquí, hazlo y dalo para hacer tesoros en el cielo. Esfuérzate en la vida cristiana. Gózate en el sufrimiento cristiano. Gózate cuando la gente te desprecie, te odie,
y sábete que no vas a poderlo disfrutar si no tienes la llenura del Espíritu Santo. 7. Insisto, estoy pinceleando, O sea, él te está hablando de toda la trayectoria de la vida. 7, versículo 4, 5, 6. 4. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en la que hay alegría. ¿No? El necio que quiere estar todo el día haciendo fiesta y poniendo su escándalo y su griterío y su show y dice que está bien, que él tiene derecho y que lo hace porque se siente solo, quiere estar alegre. Mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. ¿No? Entonces está hablando de la necedad, de la sabiduría, de la alegría, la tristeza, después habla de los negocios, del dinero. Versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Un pecado que yo tengo que estar controlando todo el tiempo. Dios, dame paz, Dios, dame paz, Dios, dame paz. Porque digo tantas cosas a mi alrededor que son injustas, que empieza mi hígado y no resuelvo nada. Entonces, mejor subo audífonos, me da jaqueca, pero ni me enteré si mataron, robaron, violaron. No me entero. 14 del capítulo 7. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Yo sé que suena una frase para los que no son cristianos como ignorante. ¿Por qué te está pasando esto? Porque Dios quiere. ¿Por qué no te está pasando aquello? Porque Dios no quiere. Yo sé que suena frase ignorante, pero es poderosa. Cuando estás en medio del remolino y lo único que te toca decir es, Dios, nada más dame longanimidad para pasar esto. 16 del mismo 7. No seas demasiado justo ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello. No apartes tu corazón, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien de todo. O sea, no seas lo que te dé la gana. Siempre antes que hagas cualquier cosa es Dios, 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 Dios. Te glorifica, te glorifica, te glorifica Dios, te glorifica. Porque ahora no es que alumbre yo, no es que yo me sienta bien yo. Te da gloria, te da gloria, te da gloria, te da gloria. No le da gloria, no lo hagas. No lo hagas. Punto. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso no es para conformistas, eso es para sabios. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, arrepentirnos, arrepentirnos y decirle a Dios, Dios, dame la fuerza para hacerlo diferente. Porque arrepentirse es cambiar de ruta, moverse a otra ruta. Por eso ahora el ruido, porque no quiero contaminarme de insensatez. Porque allá arriba o aquí adentro, como sea, hay alguien revisando la lista.
Y yo ya no quiero que me esté poniendo la mano encima, sino que me levante la diestra y me ayude a caminar. Capítulo 8, versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. ¿Dónde está Dios? En todos lados. ¿Dónde te está viendo? En todos lados. Y peor, todo lo que estás pensando. Todo lo que estás pensando. Tú puedes andar en la calle con buenos días, hola, hola. Por dentro Dios dice, maestro, lo que estás pensando de esa persona. 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo a la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Obviamente al cristiano le toca bajo el temor de Dios, pero como te está diciendo él, ¿cuántas veces no te has pasado la vida obedeciendo a Dios, creyendo en Dios, viviendo para Dios? Y dices, y el otro que en el jolgorio hasta trabajo tiene, no lo corren. Y a ti van 4 trabajos que te corren desde que te hiciste cristiano. Capítulo 9, versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Un mismo suceso. 3. Este mal hay entre todos lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Después de esto, se van a los muertos. 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga por su memoria que es puesta en el olvido. 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. 7. Anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿A quiénes? A los que temen a Dios, a los que agradecen a Dios, a los que viven para Dios, a los que tienen o tratan de tener su lámpara llena. 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, es decir, sé limpio, sé puro, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida todos los días de tu vanidad, que todos son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esto es parte en la vida y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol. 10. Todo lo que viniere de la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia,
ni sabiduría. Ahora, ¿qué hay allá arriba? Según la Biblia, la vida eterna al lado de Dios, glorificándolo, cantándole, adorándolo, hablando de Él, viviendo en su presencia, total, completa, a rostro descubierto, eternidad de gozo con Él. O sea, el cielo no es para los fornicarios, el cielo no es para los drogadictos, el cielo no es para los que creen que allá arriba va a haber un cielo para homosexuales y un cielo para lesbianas y un cielo para drogadictos y un cielo para borrachos y un cielo para no. Allá arriba nuestra única chamba, si hoy no te gusta, es hablar, oír, cantar, declarar de Dios. Déjame decir algo a la Spurgeon. Vas a andar con tu incensario corriendo y dejándoselo a Dios. Vas a estar corriendo para cantarle en el coro. Vas a estar corriendo para decirle a Dios, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios. Bendito Señor, justo, todopoderoso, Señor. Eso va a ser toda la eternidad. Si no te gusta aquí, si no te gusta leer la Biblia, si no te gusta hablar de Dios, si te gusta esconderte de tu cristianismo, si odias a Dios, no hay cielo para ti. 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ya estoy en el último capítulo de Eclesiastés, en este barrido que di. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Otra vez, nosotros deberíamos enseñar a nuestros hijos a creer en Dios desde niños, desde bebés. Deberían de crecer en lugares cristianos. Desgraciadamente, no somos cristianos. Yo vine a ser cristiano a los 46, después de hacer un montón de estupideces. Y eso porque Dios quiso, tuvo piedad de mí. Pero deberíamos de vivir para honrar y glorificar a Dios y ser ayos de nuestros hijos, en conocer, vivir y profesar a Dios. Y cierra Eclesiastés 12, capítulo 12, versículo 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y Reina Valera lo subtitula Resumen del deber del hombre, es decir, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Dice, y en cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso mucho Eclesiastés, o sea, muchas predicaciones. Procuró el predicador hallar las palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Es decir, saber esto es doloroso, porque sabes que no lo puedes alcanzar tú, lo necesitas alcanzar a través del Espíritu Santo. Ahora, hijo mío, acuérdate que esto lo escribió a su hijo, ahora, hijo mío, lo voy a decir para mi hija, ahora, hija mía, más de esto, sea amonestada, no hay fin de hacer muchos libros, y mucho estudio es fatiga de la carne. O sea, no te preocupes por saber mucho y escribir mucho y ser una intelectualoide. Escucha, el fin de todo el discurso oído es este. Hija mía, escucha, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta,
sea buena o sea mala. El fin no es, pues vivo para que otros vivan después de mí. El fin no es, pues voy a trabajar harto para que mis hijos no padezcan lo que yo padecí. El fin no es, me voy a llenar de cosas y voy a ser muy feliz porque estoy lleno de cosas. El fin no es, me acosté con muchas, me acosté con muchos, me drogué mucho, fumé mucho. Hay que gozar, que la vida se acaba. No es ser un mediocre fracasado intelectualoide. El fin 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Yo diría y conócelo para poderlo temer. Porque todo esto, porque todo es esto es el todo del hombre. O sea, tener a Dios adentro es el todo del hombre. No es parte de tu bolso, hija. No es maquillaje, celular y Dios. No, es Dios. ¿Qué más? Nada. Tengo a Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Es decir, al final, oigas esto o no lo oigas, creas en Dios o no creas, tú y yo, hasta los que nos decimos cristianos, vamos a estar frente al trono blanco y nos va a juzgar y nos va a decir, apártate de mí, yo nunca te conocí. A los que decimos que somos cristianos y no lo seamos. Y a los que seamos cristianos nos va a decir, del lado de las ovejas, y va a separar a los cabritos. Y si todo lo que yo te traté de decir de Dios, hija, todo lo que yo te puse, tu única respuesta a lo largo de tu vida fue la que yo leí un día en TikTok, hija, el infierno te está esperando con los brazos abiertos. La ira de Dios está sobre ti. Aunque ahorita abundes en cosas, tengas de comer, tengas dinero, tu mamá ya tenga muy buena posición laboral, te está esperando el infierno. Dios quiera que quien vea esto, si es que lo ve, pues encuentre el propósito de subirlo. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el sentido del hombre? ¿Qué es por lo que venimos a la tierra? ¿A sufrir? ¿A padecer? ¿Y luego a morirte? Si no conociste a Dios es a padecer, a sufrir y luego a irte al infierno a padecer y a sufrir eternamente. Si Dios tiene la gracia de que lo conozcas, de que temas a Él, de que tomes a su Hijo como su Señor y Salvador, y tengas una relación personal con Él y te esfuerces todos los días por guardar su palabra, sus mandamientos, por estar limpio, por tener tu aceite, tu lámpara de aceite llena, probablemente estaremos en las bodas del Cordero. Perdón, seguramente estaremos en las bodas del Cordero. Yo espero en Dios de verdad que esto que te estoy subiendo sea en mi vida y yo de verdad esté conociendo al verdadero Dios. Luz y sal la vida no es solamente para vivirla y que después otros vengan a vivirla. La vida es para glorificar a Dios. Si el pajarito que vuela y canta glorifica a Dios, si el perro que pateas y le gritas cállate glorifica a Dios, cuanto más el ser humano, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Luz y sal.